Buenos días con todos los presentes en sala. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual denominada para hoy Pautas para la Programación Multianual Presupuestaria 2026-2028 para Gobiernos Locales. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, y hoy tendré a cargo la moderación del presente evento. El objetivo de esta sesión es brindar a las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales las pautas para la programación multianual presupuestaria 2026-2028, conforme a lo establecido en la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria. Bien, antes de iniciar la presente capacitación, debo mencionar que para que obtengan el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, a continuación damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente Lorena Romero, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Bienvenida Lorena, adelante. Muchas gracias Marieli, buen día con todos. Voy a compartir mi pantalla para que puedan observar la presentación. Muchas gracias. Buenos días con todos nuevamente. Hoy día vamos a tener la capacitación sobre las pautas para la programación multianual presupuestaria 2026-2028 para gobiernos locales. En principio tenemos que tener en cuenta nuestro marco normativo. Todo lo referido a la programación multianual presupuestaria se enmarca en la Directiva 0224, que es nuestra Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación, la cual ha sido modificada este año a través de la Resolución Directoral 21-2025. Asimismo, se rige bajo el Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley General 28411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en específicos artículos, y asimismo el Decreto Legislativo 1436, que es el Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Bueno, para comenzar esta capacitación es importante que nosotros podamos entender las etapas que atraviesa la programación multianual presupuestaria y su formulación. De acuerdo a la directiva, nosotros ya hemos pasado la etapa de estimación de ingresos para luego pasar a la proyección de gasto multianual de la cartera priorizada de los proyectos y hemos culminado con la estimación, aprobación y comunicación de la APM. De hecho, la APM ha sido comunicada este día lunes a través de un oficio. Entonces, eso significa que nosotros estamos ingresando a la etapa de desagregación y registro de la APM. Nos encontramos en este momento en esta etapa, a la fecha, para que luego pasemos a la siguiente etapa, que es la formulación de los ingresos y gastos y sustentación de dicha información, y finalizar con el levantamiento de las observaciones, subsanaciones, en caso hubiera del registro de la formulación presupuestaria. Hay que tener en cuenta los hitos que vamos a manejar durante esta programación multianual presupuestaria, y esto se ha dado de acuerdo a la actualización de plazos que ha sido comunicado a través de un comunicado número 15-2025, en el cual les voy a listar los hitos que vamos a tener en cuenta para nuestra correcta programación y formulación. Como les mencionaba, la APM ha sido comunicada el lunes 2 de junio a través del oficio 8-2025 a todos los gobiernos locales, y esto nos marca también en cuanto a los plazos que hemos establecido en el comunicado, que nosotros estamos en un proceso de registro y priorización de proyectos del presupuesto participativo, para lo cual se ha determinado un plazo que debe darse hasta el 19 de junio. Luego, para nosotros poder realizar la desagregación y del registro de su APM, en el caso de gobiernos locales los manejamos en tres bloques. El primer bloque, que es el bloque A, culmina su registro el 19 de junio. El bloque B va a culminar su registro el 20 de junio, mientras el bloque C va a culminar su registro el 23. Una vez todos los gobiernos locales hayan podido culminar con la desagregación de su presupuesto, vamos a pasar a la sustentación de justamente la formulación que han realizado. Las reuniones de sustentación se van a llevar a cabo entre el 20 de junio hasta el 14 de julio,
Esto va a depender de la coordinación y la organización que tengan, que les voy a explicar más adelante, con sus municipalidades provinciales, pero esto es el intervalo general en el cual nosotros vamos a realizar estas reuniones. ¿Para qué? Porque para agosto nosotros tenemos que remitir el proyecto de ley de presupuesto al Congreso de la República y finalmente nosotros en noviembre, en conjunto ya con el legislativo, se pueda realizar la aprobación de la ley del presupuesto 2026, ¿no? Entonces es importante manejar estos hitos porque nos va a permitir tener una programación y formulación adecuada y sin estar como con muchos apuros, ¿no? Ahora, dentro de la programación multianual presupuestaria y formulación, hay dos actores principales. En principio, el actor principal es la comisión, que de acuerdo al artículo 4 de la directiva y modificada, el titular está conformada por el titular de la entidad y quien es justamente el que se encarga de coordinar el proceso, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las funciones que cumple esta comisión? En principio parte por un análisis, ¿no? Una evaluación de lo que se ha hecho antes. Entonces, para ello van a revisar productos entregados, cuáles son los resultados que han logrado la entidad los años anteriores, cómo están nuestros indicadores de desempeño, en verdad hemos cumplido con las metas relacionadas al cierre de brechas o acceso de servicios que teníamos previsto. Igual vamos a tener una de sus principales funciones, evaluar el nivel de cumplimiento que han tenido, asimismo generar recomendaciones a partir de estas evaluaciones que estamos realizando y en conjunto también tienen que determinar las metas para su siguiente programación, ¿no? O sea, las metas físicas que van a tener a nivel de productos y actividades, así como también establecer los indicadores que se van a determinar para la programación. También tienen que tener la función, cumplen la función de optimizar las actividades de acciones centrales y APNOP. Como ustedes saben, son categorías presupuestales que tienen que cada vez reducirse porque deberían todo estar enmarcado en un programa presupuestal siempre. Entonces, la idea mucho de esta comisión es que pueda optimizar estas actividades que estamos dejando aún programar dentro de acciones centrales y APNOP. Y también es importante que ellos puedan evaluar la capacidad institucional, ¿no? Para asegurarse que si se tiene la capacidad para entregar los servicios que se están proponiendo y evaluar si en caso no contaran con la capacidad, entonces también esto debería verse reflejado en los productos y las metas que están programando, ¿no? También cumplen las funciones, otras funciones en las cuales que están vinculadas con proyectos. Por ejemplo, tienen que garantizar que la APM considere una priorización de cartera de inversiones en el marco de su PMI aprobado. En conjunto con el área de tesorería tienen que estimar los ingresos. Por ejemplo, esta función ya la han cumplido en la etapa de estimación de ingresos. En conjunto se hace esta estimación en las fuentes de financiamiento que ustedes tienen disponible. Asimismo, ahorita en esta etapa ya tienen que determinar los gastos para el primer año, ¿no? Que en este caso es el 2026, siempre sujetándose a lo que se ha sido comunicado durante la PM. También tienen que tener en cuenta las previsiones presupuestarias en cuanto a la entrega de bienes, servicios y proyectos. Y finalmente, siempre tienen que definir la estructura funcional programática para las categorías presupuestales como son acciones centrales y APNOP. Ahora, otro actor importante durante toda esta etapa y sobre todo de toda entidad es la oficina de presupuesto, ¿no? Y de acuerdo al artículo 5 de la directiva, ellos tienen principales funciones. En general, su principal función, por decirlo así, es ser el principal apoyo de toda esta comisión de programación multianual, ¿no? Es la persona con la que más vamos a trabajar durante toda esta etapa. En ese sentido, también presta la asistencia técnica para emitir los lineamientos técnicos adicionales que sean necesarios dentro de la entidad, ¿no? Que pueden contribuir a que se dé adecuadamente la programación. También tiene que buscar preparar la información complementaria en caso la Dirección General de Presupuesto Público la solicite, ¿no? En caso haya una observación, una subsanación que tenga que presentar, es como la encargada de hacer esa información. Tienen que realizar la actualización del módulo de programación multianual, que es justamente la tarea que están viendo ahorita, que como ya tienen ustedes comunicada la asignación presupuestal multianual,
están viendo esta etapa de desagregación, ¿no? Entonces, ellos son los encargados justamente de hacer toda esta desagregación dentro del módulo de programación. Y como les mencionaba, tienen que preparar toda esta información complementaria para la DGPP en caso la soliciten. Y esto es de manera general. De forma específica, justamente frente a la comunicación de la APM, tienen que preparar una presentación o proponer al titular de la entidad o a quien se lo delegue la desagregación para el año 2026, ¿no? Considerando también para los otros años, pero principalmente para el 2026, según los parámetros que se han establecido, que les voy a comentar más adelante. También tienen que supervisar la coordinación con la Oficina de Recursos Humanos en cuanto a la materia de personal, de sus ingresos de personal, ¿no? De acuerdo a las bases de datos que ellos cuenten, los que cuentan con ya registros AIR o los que están en ese camino. Y entonces, también tienen que verificar que la programación multianual presupuestaria que se registra dentro del módulo de programación esté alineada, acorde con todas sus oficinas y gerencias que tienen a cargo, ¿no? Entonces, en realidad es un trabajo que primero inicia internamente, donde tienen que coordinar cómo se están distribuyendo los recursos dentro de la entidad. Entonces, siempre tiene que estar en línea a todas estas coordinaciones, ¿no? Bueno, luego, una vez mencionado quiénes son los actores principales y quienes van a dar soporte a todo este proceso, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la desagregación de la PEM y la formulación presupuestaria, ¿no? Entonces, ¿qué criterios específicos debemos de tener en cuenta para cumplir, en este caso, los gastos, ¿no? La desagregación de los gastos. Por ejemplo, a nivel de personal y pensiones hay que tener en cuenta siempre las políticas existentes, conceptos que son permanentes como son los salarios, los variables de algún dispositivo legal que haya salido, entonces que hay que tener en cuenta su programación o desagregación y la implementación de reformas previstas, como es el caso, por ejemplo, del servicio civil. En el caso de bienes y servicios, siempre está regido y hay que tener en cuenta siempre las metas de producción y provisión que vamos a tener, así como los costos de cada uno de los insumos que nosotros requerimos, siempre en línea con los otros sistemas que es patrimonio, productos y servicios. También tenemos que realizar la priorización de los compromisos y obligaciones contractuales, así como los servicios básicos, que es básicamente la operatividad que da siempre a la entidad, ¿no? Nuestros servicios como la luz, el agua, siempre es algo prioritario que nosotros tenemos que realizar en la desagregación. Asimismo, la previsión de operación y mantenimiento de inversiones. Como ustedes saben, una vez terminada una inversión, va a requerir siempre un gasto para su mantenimiento o la operación propia de esta infraestructura, ¿no? En el caso de donaciones y transferencias, tenemos que tener identificados los proyectos, productos por financiar que en el marco de algún convenio que nosotros tengamos suscrito. Entonces hay que tenerlos mapeados porque estos van a requerir también una programación. En el caso de las transferencias, en caso de tenerlos, deben encontrarse en el marco de la cartera de inversiones del programa multianual de inversiones. En el caso de adquisición de activos no financieros, hay que tener en cuenta que los proyectos siempre se tienen que estar enmarcados en la cartera de inversiones de la programación multianual de inversiones. Y cuando realicemos esta selección de proyectos, deben guiarse por criterios de continuidad y deben continuar un orden de prelación. ¿Qué queremos decir por un criterio de continuidad? Es, por ejemplo, ¿no? Que esté en una etapa de ejecución, que hayan registrado un compromiso de vengado 2 años antes o alguna asignación de recursos en su PIN, en su presupuesto institucional modificado, 1 año antes de la programación, o que cuente un contrato suscrito y vigente para la ejecución de obra. En el caso de la orden de prelación, aquí voy a mencionar los 3 primeros, pero hay más. Los 3 principales son proyectos en proceso de liquidación, los proyectos en ejecución que culminen en el año de la programación y proyectos en ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2 y 3 de la programación, ¿no? Estos son principalmente los primeros órdenes de prelación para la priorización de proyectos, ¿no? Igual hay que tener en cuenta también el criterio de ejecutabilidad, ¿no? Que es la capacidad operativa que tiene la entidad. Es un poco revisar la cartera que han manejado previamente
para los proyectos para ver que sí se tiene la capacidad operativa de poder realizar esa ejecución durante el 2026, por ejemplo, y también tener en cuenta los criterios de consistencia, pertinencia y cierre de brecha. Ahora, dentro de de adquisición de activos no financieros también se encuentran los proyectos priorizados en el marco del proceso de presupuesto participativo, siempre y cuando estos cumplan, ¿no?, los criterios de continuidad, criterio de ejecutabilidad, consistencia y pertinencia de cierre de brecha, ¿no? Ahora, en el caso de endeudamiento y contrapartida, nosotros estamos hablando de la fuente de financiamiento de recursos por presiones oficiales de crédito. Estos tienen que estar préstamos suscritos vigentes en su respectiva contrapartida y préstamos por concertar y su respectiva contrapartida. También tenemos que, es decir, nosotros generamos una deuda, un recurso por operaciones oficiales de crédito. Entonces, cuando nosotros realizamos la desagregación, usualmente esto se hace en el marco para financiar algún proyecto de inversión. Entonces, también la parte del gasto debería estar programado justamente para el fin que fue pedido este crédito, ¿no? Para el 2026 se considera todo aquello que ya está concertado, y para el caso de los 2 años siguientes es lo concertado y lo por concertar, de acuerdo a la información que a nosotros como Dirección General de Presupuesto Público nos remite la Dirección General de Tesoro Público. Por otro lado, en el caso del servicio de la deuda, como sabemos, todas aquellas entidades que hayan generado, tengan alguna deuda, así como tenemos un cronograma de ingresos debido a haber generado una operación de crédito, también con ello viene un cronograma de pago. Entonces, de acuerdo a nuestro cronograma de pago, nosotros tenemos también que realizar esta programación en el servicio de la deuda, que es la genérica 2.8, ¿no? Y otros gastos que debemos tener en cuenta son los subsidios, subvenciones y otras transferencias. Muchos de los gobiernos locales realizan apoyos a sociedades benéficas. Entonces, en el marco de sus transferencias de funciones, también hay que programar esas transferencias en caso las tengan. Y también hay subvenciones que son reguladas, ¿no? Todas las subvenciones que nosotros deseemos dar están reguladas en el marco del artículo 71 del Decreto Legislativo 1440. Entonces, antes de que nosotros como entidades de gobierno local realicemos una desagregación en la 2.5, porque esto se da en la genérica 2.5, nosotros debemos haber cumplido todos los documentos sustentatorios que requieren el artículo 71, ¿no? Solo así nosotros garantizamos que estamos haciendo una desagregación o programación de subvenciones transparente y que está enmarcada un convenio, ¿no?, con la otra entidad beneficiaria. Asimismo, tenemos que tener en cuenta los impuestos y arbitrios que se pagan y la adquisición de activos financieros, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta para los gastos financiados por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, en el caso puntual de los gobiernos locales, es algo muy particular porque estos son comunicados a través del anexo número 1 de su diploma de gasto, ¿no? Y todos los conceptos que vamos a encontrar aquí, nosotros está enmarcado en relación a la guía número 1, que también es publicada en conjunto con la directiva de programación. Entonces, ¿qué conceptos vamos a encontrar nosotros dentro? Está el programa de vaso de leche, está el programa de complementación alimentaria o PCA, el programa de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, el de los beneficiarios del Decreto Supremo 05188 PCM, también los beneficiarios del Decreto Legislativo 622 y Decreto Ley 25702, 25988, ¿no? También beneficiarios del Decreto Supremo 21/2012, F, y lo referido al programa de alimentación y nutrición para el paciente con tuberculosis y familia, conocido como PAN-TBC, ¿no? Todos estos conceptos son los que nosotros deberíamos recibir dentro del anexo 1. En caso ustedes al momento de revisar su anexo 1 de su APM no encuentren algún concepto, se les recomienda por favor comunicarlo con su especialista de presupuesto público para que puedan transmitirnos la consulta. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para estos gastos financiados con la fuente de financiamiento de recursos ordinarios?
Siempre hay que regirnos por la guía número 1, que es las pautas para el registro del gasto. En esta guía nosotros vamos a encontrar a detalle la estructura funcional programática, la cadena de gasto, de cada uno de los conceptos que yo les he mencionado previamente. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que este año se ha hecho una actualización y es importante que ustedes lo identifiquen. ¿Por qué? Porque en lo referido al programa de complementación alimentaria se ha agregado una finalidad correspondiente a ollas comunes, ¿no? Entonces, van a encontrar una nueva finalidad dentro de este programa de complementación alimentaria porque están recibiendo justamente recursos para este fin, ¿no? Entonces, hay que identificarlos y realizar también la programación correcta. Está disponible en la web, entonces ustedes pueden facilitar también su revisión, se les va a poder facilitar ahí la revisión. Ahora, en materia de transferencias a otras entidades, por ejemplo, hay que tener en cuenta que pueden hacer una previsión de crédito presupuestario a las municipalidades de centro poblado, siempre que esté dentro de su ámbito geográfico. Esto en cumplimiento de lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias. También hay que considerar si nosotros tenemos compromisos de transferencias de recursos por el cofinanciamiento de proyectos, ¿no? Siempre esto se marca en un convenio, entonces en caso de que lo tengamos, hay que identificarlo y hay que desagregarlo. Y también en caso nosotros tengamos un apoyo a una sociedad de beneficencia, ¿no? En el marco en gasto correspondientes al servicio de la deuda pública, como les mencionaba, nosotros tenemos siempre un cronograma de pago en caso hayamos generado un crédito previamente. Entonces, nosotros tenemos que respetar este cronograma de pago y en conjunto con su área de tesorería tienen que identificar el monto correcto que se les toca pagar en el 2026 y por lo tanto va a requerir una programación, ¿no? A nosotros como Dirección General de Presupuesto Público nos lo informa la Dirección General de Tesoro Público, que es justamente lo que sus áreas de tesorería les informan a ellos, ¿no? Entonces, si ustedes están en línea o coordinados con sus áreas de tesorería, no debería haber una diferencia dentro de esta programación, ¿no? Y para la atención de servicios de protección social, en caso de las municipalidades tengan a cargo un servicio de protección social en el marco de las transferencias de funciones, también se debe realizar esta programación en caso corresponda, ¿no? Ahora, una vez teniendo claro qué criterios nosotros debemos considerar en nuestra desagregación, vamos a pasar a otra fase que es la sustentación de la formulación presupuestaria. Una vez que nosotros hemos terminado con nuestra desagregación, ya tenemos ordenado listo toda nuestra necesidad de gasto, nosotros lo que tenemos que hacer es remitir y presentar nuestra programación a las municipalidades provinciales dentro de su ámbito geográfico, ¿no? O sea, todas las municipalidades distritales dentro de un mismo ámbito geográfico, ¿a quién le presentan su sustentación, su programación? A su municipalidad provincial. ¿Y qué les tienen que presentar? ¿Qué información deben considerar ustedes al momento de presentar esto? Esto también se ha expuesto a través del comunicado y en el anexo 1 ustedes van a encontrar el detalle, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen que presentar la estructura programática a nivel de pliego, ¿no? El detalle de los gastos, el detalle de los ingresos, su resumen de personal que sustentan su programación, por ejemplo, en la 2.1, en la 2.2. También el resumen de los objetivos, el detalle de las subvenciones de las personas jurídicas no públicas, lo que les mencionaba, de que deberían estar enmarcadas en el artículo 71 del DL 1440, los ingresos y gastos provenientes de operaciones oficiales de crédito y las bases legales de los recursos provenientes de recursos directamente recaudados y otros impuestos municipales, ¿no? Esto es como el primer paso previo a mi sustentación. Yo tengo que presentar mi información que me respalda toda la desagregación que yo he realizado en el módulo de programación. Luego, las municipalidades distritales tienen que participar de estas reuniones de sustentación, las cuales van a ser organizadas por las municipalidades provinciales en las fechas que yo he señalado previamente. ¿Qué debemos garantizar durante esta etapa? Que siempre participe la oficina de presupuesto, como les decía, es el principal responsable o actor durante todo este proceso.
también que se encuentre la gerencia de obras, infraestructura o quien haga sus veces en la entidad, y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Ahora, esto en la práctica lo que va a suceder es que las municipalidades provinciales se van a comunicar con ustedes, con las municipalidades distritales, y de acuerdo al cronograma establecido, les van a dar unas fechas para que ustedes puedan acercarse con la provincial y realizar la sustentación de su programación. Entonces, eso me lleva al punto 3, que es donde la municipalidad distrital expone a la provincial toda su programación. Esta programación, pues, tiene que seguir los criterios que les he comentado a nivel de cada concepto previamente. Incluso tendría que estar articulada con el plan de desarrollo concertado local provincial, ¿no? Porque ahí también como que tenemos metas que cumplir a nivel del plan de desarrollo. Así como también los criterios que les he mencionado previamente, en específico en el caso de inversiones, por ejemplo, la ejecutabilidad, los criterios de continuidad, ¿no? Una vez las instituciones lo hayan realizado, las sustentaciones provinciales, ahora se intercambian los papeles y la municipalidad provincial es la que sustenta su formulación a todas sus municipalidades distritales. Y en este mismo espacio ellos van a presentar la desagregación de los recursos del Fondo de Compensación Municipal o FONCOMún destinado a la provincia, ¿no? Y los criterios que ellos han considerado para la formulación presupuestaria en relación también al Plan de Desarrollo Concertado Local Provincial. Entonces, ahora se invierten los papeles, la provincial realiza esta sustentación a sus municipalidades distritales. Para que luego, bueno, acá hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros somos un país muy diverso y en caso nosotros tengamos alguna dificultad por motivo de accesibilidad y o distancia para asistir a un tipo de reunión, sí es importante que nosotros, como una municipalidad distrital, lo comunique oportunamente a la municipalidad provincial hasta 3 días hábiles, ¿no? Antes de la fecha de su sustentación, para que se pueda en todo caso realizar una reprogramación, siempre dentro del plazo general, pero siempre es bueno comunicarlo, ¿no? Y bueno, luego viene la parte de levantamiento de observaciones y subsanaciones del registro de la formulación presupuestaria. Cuando nosotros tengamos la reunión de sustentación, esta siempre va a finalizar con acuerdos y compromisos, ¿no? En esta reunión de sustentación también participa el especialista de presupuesto público. Entonces, él les va a poder de pronto también dar algunos alcances respecto a cómo está realizada su desagregación, si hay alguna observación, si hay algo que ellos tendrían que subsanar. Entonces, en caso dentro de estos acuerdos y compromisos quede alguna modificación que deban realizar o subsanación de su desagregación de APM, cuentan con los 5 días hábiles siguientes, días calendario que digo, a poder realizar esta subsanación. ¿Cómo? Ustedes tienen que comunicarlo a su especialista de presupuesto público y responsable de su región dentro del Ministerio de Economía, es decir, su sectorista. ¿Para qué? Para que les puedan habilitar el módulo de programación multianual y ustedes puedan realizar la subsanación, ¿no? Entonces, esta justamente es la etapa con la cual nosotros culminamos toda la fase de programación y formulación y que justamente nos va a llevar a realizar una mejor desagregación para el presupuesto 2026. Cualquier detalle, siempre nosotros pueden hacerlo en primera instancia con su especialista y luego también transmitirlo a nosotros por su sectorista. Y cualquier comunicación de plazo adicional siempre se les va a hacer llegar oportunamente por vía correo, quizás por oficio, en caso se requiera, o por a través de los especialistas de presupuesto público. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tu exposición. Ahora sí, continuamos con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar a través del formulario de inscripción. Tenemos la primera consulta. ¿Okay? Dice, los proyectos priorizados en proceso de presupuesto participativo deben de considerarse siempre en la formulación presupuestal. Adelante, Lorena. Sí, los proyectos priorizados en el proceso de presupuesto participativo se consideran dentro de la formulación presupuestal, siempre y cuando estos cumplan los criterios de ejecutabilidad, de continuidad, ¿no? Siempre estos sean parte y cumplan con estos criterios y sean priorizados, serán considerados dentro de su formulación.
Gracias, Lorena. Tenemos una siguiente consulta. Los gobiernos locales deben de remitir formalmente la programación multianual al Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, Marieli. Los gobiernos locales no deben remitir formalmente la programación multianual al Ministerio de Economía. Nosotros tomamos conocimiento de la programación a través del módulo de programación, entonces este no requiere una remisión formal al Ministerio de Economía y Finanzas. Otra consulta. ¿Cuál es el procedimiento si un gobierno local debe realizar una subsanación producto de su reunión de sustentación? Gracias, Marieli. Sí, el procedimiento es que tienen un plazo hasta de 5 días para comunicarlo a su responsable dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, quien les va a poder habilitar el módulo de programación para realizar esta subsanación, siempre y cuando este haya sido resultado de un acuerdo de su reunión de sustentación. Gracias, Lorena. La siguiente. Las pautas para la desagregación y formulación de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, ¿cuenta con alguna actualización? Adelante, Lorena. Gracias, Mariel. Sí, para el 2026, las pautas para la desagregación y formulación tienen una actualización referida a ollas comunes. Se ha incluido una nueva finalidad, la cual es la 04227716, la cual hace referencia a brindar asistencia alimentaria a ollas comunes. Esta es la nueva modalidad, entonces hay una finalidad específica para esta. Gracias, Lorena. Y tenemos la última consulta que nos han hecho llegar. Los gobiernos locales deben de sustentar la formulación presupuestaria correspondiente ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante, Lorena. Gracias, Marielle. No, la formulación es sustentada, los gobiernos locales distritales la sustentan a su gobierno provincial, a su municipalidad provincial y viceversa, ¿no? La municipalidad provincial sustenta su formulación a sus municipalidades distritales. Gracias, Lorena, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Antes de finalizar el presente evento, es preciso mencionar que desde el año 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Este instrumento de integridad expone las conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno, a fin de generar credibilidad y confianza. De esta manera, hemos culminado la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el presente video y de todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y del canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un muy buen día.